Bien, estamos en el último ejercicio de la sesión, en el 3.7, y vamos a empezar introduciendo el concepto de cast o casting. Bien, en Python hacer un cast o un casting significa convertir un tipo de datos a otro. Existen dos formas de hacer un casting, lo que se llama la conversión implícita y lo que se llama la conversión explícita. La conversión implícita se realiza automáticamente, ¿de acuerdo? Cuando realizamos ciertas operaciones con elementos de distinto tipo, mientras que la conversión explícita es la que realizamos nosotros los programadores a nuestra voluntad. Pues por ejemplo cuando utilizábamos la función int o cuando utilizábamos la función str que ya hemos visto en anteriores ejercicios. Bien, siempre es muy importante saber con el tipo de datos simple o con la estructura de datos con la que estamos trabajando en cada momento. Lo tenemos muy sencillo, ante la duda utilizamos la función type, le pasamos el nombre de la variable y siempre, como sabéis, nos va a decir el tipo de datos o la clase a la que pertenece ese objeto. En el siguiente ejemplo podemos ver una conversión implícita. Definimos la variable a la que asignamos el valor entero 1, definimos la variable b a la que asignamos el valor real 2.3 y ahora vamos a mostrar pues tanto el valor de a y de b como sus respectivos tipos. Y aquí veis la salida. ¿Veis? Me dice que el contenido de a es 1 y que es un valor de tipo entero, y aquí me dice que el valor de b es 2.3 y que es un dato de tipo float. Hasta ahí todo correcto. Bien, pues ahora vendría la conversión implícita. Si yo sumo a más b, es decir, sumar un dato de tipo entero y un dato de tipo real, el valor que se va a generar es de tipo real, de tipo float. Y al asignárselo otra vez a la variable a, ¿de acuerdo? La variable a ahora va a pasar de ser entera a ser una variable de tipo real, como demuestro con la siguiente instrucción. Si volvemos a mostrar su contenido y el tipo de a, vemos que ahora a vale lo esperado, 3,3, 1 más 2,3, 3,3, pero fijaros lo interesante. ¿Veis? Ahora a ya no es de clase int, ahora es de clase float. Ha habido ahí una conversión implícita. Evidentemente no en todos los casos podrá realizarse una conversión implícita y habrá un error. Imaginaros este caso. Si yo tengo a que es un número entero y b que es una cadena, ojo, con formato numérico, concretamente es una cadena con formato de número real, ¿de acuerdo? Si yo intentara realizar, les comento esta instrucción, si yo intentara realizar esta operación, si ejecuto daría un error, ¿veis? Me está diciendo que no se puede realizar una suma entre un valor entero y una cadena, por mucho que la cadena tenga un formato numérico. Como mucho yo sí que podría coger y decir, bueno, voy a coger esa cadena, aprovechando que tiene un formato numérico, y la voy a convertir a un valor real. Ahora sí, ¿veis? Bueno, si ahora pusiera print c y vuelvo a ejecutar, ¿veis? Ahora sí, estaría aquí. Ahora sí que ha cogido y hemos convertido esa cadena 2.3, que repito tenía un formato de número real, me lo ha convertido al número real 2,3 y lo ha sumado al valor entero 1, con lo cual la suma entre un entero y un real ha dado un real y c es de tipo real. Ahora sí, en cuanto a la conversión explícita, ¿cuáles son las funciones más utilizadas? Bien, muchas de ellas ya las hemos utilizado. Como sabéis, la función int me convierte un valor real a entero, también la puedo utilizar con cadenas, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo los ejemplos. Defino una variable num a la que asigno el valor real 13.5. Ahora defino una variable cat1 a la que voy a asignar esta cadena, ¿de acuerdo? Con formato numérico de número entero. Ahora voy a definir otra variable, ¿de acuerdo? A la que voy a asignar la llamada a la función int pasándole la variable num1. Y lo mismo con defino otra variable llamándole o asignándole la llamada a la función int pasándole la cadena cat1. Y ahora vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver la salida, que concretamente sería esta. Fijaros, me muestra el contenido de num1, que es 13.5, me dice que es un número de clase float, ¿de acuerdo? Es un real. Después me mostraría cat1, ¿de acuerdo? 1, 2, 5, 6, que me dice que es de clase str, es decir, es una cadena. En cuanto al valor de end1, fijaros que ha ocurrido aquí, es el 13, ¿de acuerdo? Es decir, ha cogido el valor decimal 13.5
y ha descartado su parte decimal y me dice que es un valor de tipo entero. Y fijaros aquí que la función int también me ha convertido la cadena 1, 2, 5, 6, que tenía formato numérico de número entero, ahora sí me lo ha convertido a número entero, y aquí lo demostramos si visualizamos el tipo de la variable en 2. Otra función de conversión explícita, la función str, a la que le podemos pasar o bien un número real o bien un número entero, y hace lo contrario, es decir, convierte un valor numérico, ¿vale?, a cadena de caracteres. Fijaros, defino dos variables, num1 y num2, a una le asigno un valor real y a la otra un valor entero negativo. Y ahora, utilizando la función str, voy a convertir esos números a formato cadena, ¿de acuerdo? Si lo muestro, como veis, nos vamos a la parte interesante, que es la parte esta, la que mostramos cad1 y cad2. Fijaros, cad1, ¿de acuerdo?, ¿qué contiene? 345,75 y me dice que es de clase cadena, y cad2 sería menos 56, también de clase cadena. Después está la función float, que le podemos pasar una cadena con formato de número entero o bien un número entero y me lo convertiría a número real. Imaginar, por ejemplo, aquí la cadena cad1, ¿de acuerdo? Definimos la variable num1, que va a ser un número entero, y ahora vamos a definir dos variables, real1 y real2, a las que le asignaremos una llamada a la función float, pasándoles las respectivas variables cad1 y num1, perdón. Entonces, si muestro aquí la salida, como veis, lo interesante es que aquí real1 me ha convertido esta cadena con formato numérico de número real, ¿de acuerdo? Me la ha convertido a número real, ¿de acuerdo? Que sería este, y como podemos ver, de clase float. Y aquí el número entero 89, num1, me lo convirtió, al pasárselo aquí a float, me lo convirtió a número real, como podemos ver aquí, sería el 89.0, también de clase float. La función list ya la vimos, pero la volvemos a recordar, le podemos pasar cualquier estructura de datos iterable y lo que hace es que me la convierte, me genera una lista. Imaginar que tenemos una variable cadena a la que asignamos manualmente esta cadena, es decir, una estructura iterable, tenemos una tupla que también es iterable, un set, tenemos un diccionario, y ahora lo que vamos a hacer es crear varias listas llamando a la función list y las mostramos, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos la salida, ¿de acuerdo? Esta sería la salida de la primera lista. Como veis, ha cogido cada uno de los caracteres de la cadena programación y ha generado una lista de caracteres. ¿Veis? Después espacio en blanco. Aquí tendréis el contenido de lista 2. Ha cogido cada uno de los elementos de la tupla y ha generado una lista con esos elementos. Lo mismo para lo que sería el set y lo mismo para lo que sería el diccionario. Recordar que en el diccionario lo único que coge la función list sería las claves, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar del concepto de mutabilidad. En Python venimos diciendo que es un lenguaje orientado a objetos. Y las variables, así como las estructuras de datos, las funciones, para Python son todo objetos, ¿de acuerdo? Un objeto en realidad es una instancia, podríamos decir es una copia de una determinada clase, ¿vale? Es decir, si yo tengo tres variables de tipo entero, en realidad son tres instancias de la clase int. Y los objetos heredan de la clase a la que pertenecen una serie de propiedades que en realidad son variables y una serie de métodos que en realidad son funciones, ¿vale? Esto vuelvo a repetir, se verá tranquilamente en la sección de objetos y de clases, ¿vale?, que veremos en próximos días. Entonces, todo objeto viene determinado por tres características: una identidad, una clase y un valor. La identidad es un identificador numérico unívoco, es decir, cada objeto tiene uno propio que no va a tener ningún objeto más, ¿de acuerdo? Y además que nunca cambia. Dentro de lo que es la misma ejecución, nunca cambiaría. Si detenemos el programa y lo volvemos a ejecutar, entonces sí, pero cada objeto que se cree en una misma ejecución tiene una identidad unívoca, un valor unívoco. De tal manera que existe una función que se llama la función id, que si yo le paso el nombre de un objeto, me dice cuál es su identidad, cuál sería ese identificador, ¿de acuerdo?
Luego otra característica de los objetos es la clase a la que pertenecen, que ya sabemos que la podemos averiguar con la función type y pasándole el nombre del objeto. Y luego la tercera característica sería el valor, ¿de acuerdo? Entonces ese valor decimos que si el objeto es mutable se podrá modificar y si el objeto es inmutable no se podrá modificar, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí claro? Bien, pues existe una clasificación de los objetos según su mutabilidad. ¿Qué objetos mutables tenemos en Python? Pues las listas, los sets, los diccionarios, las clases definidas por el usuario, como veremos, ¿de acuerdo? Y luego existen algunos otros como el byte array, el memory view, pero que no los vamos a tratar en este curso porque, bueno, ya es un nivel más avanzado. Y luego estarían los objetos inmutables, pues los tipos de datos simples que hemos visto, los números enteros, los números reales, los números complejos, los booleanos, las cadenas, los rangos, las tuplas, los frozen sets. Esos son objetos inmutables, ¿de acuerdo? Donde no podemos cambiar el valor de sus elementos. ¿Y por qué es tan importante, casi primordial, saber o entender el concepto de mutabilidad? Porque Python trata de forma distinta a los objetos en función de que sean mutables o inmutables. Aquí es momento de introducir lo que sería el paso por valor o el paso por referencia, ¿de acuerdo?, en las funciones, para que veáis cómo Python trata de manera distinta lo que sería el paso de valores a una función, dependiendo de si ese objeto que le pasamos es mutable o es inmutable. Bien, cuando pasamos parámetros en la llamada a una función, tenemos dos maneras de hacerlo. Lo que se llama paso por valor y paso por referencia. No sé si ya esto lo hemos tratado cuando hablamos de las palabras reservadas, pero bueno, en cualquier caso lo volvemos a decir. Bien, cuando llamamos a una función, cuando le pasamos parámetros en la llamada a una función, los podemos pasar de dos maneras. Lo que se llama paso por valor y paso por referencia. El paso por valor quiere decir que solamente pasamos el valor del objeto. Por tanto, aunque cambiemos, aunque modifiquemos ese parámetro dentro de la función, el valor del objeto original permanece inalterado. Y luego estaría el paso por referencia, donde realmente estamos pasando un puntero, estamos pasando la dirección de memoria de ese objeto original. Por tanto, cualquier cambio que hagamos dentro de la función sí que va a afectar al valor del objeto original. Pues bien, Python por defecto trabaja de la siguiente forma. Los objetos inmutables que se le puedan pasar a una función se pasan por valor, mientras que los objetos mutables que pasemos como parámetros a una función se pasarán por referencia. Bien, y para asentar estos conceptos de los que hemos hablado, vamos a hacerlo con pequeños ejemplos. Como veis, defino una variable x a la que le asigno el valor entero 10 y ahora voy a comprobar la identidad, el tipo y el valor de esa variable. Para comprobar la identidad llamo a la función id, ¿de acuerdo? Le paso la variable x y como veis aquí me está diciendo el identificador unívoco de esa variable. Solamente la variable x tiene en todo el programa este identificador. Evidentemente lo va a conservar en la ejecución. Si yo ahora, fijaros en ese valor, ¿de acuerdo? Si yo ahora vuelvo a ejecutar, fijaros que se me ha generado otro identificador. Si vuelvo a ejecutar otra vez, se genera otro identificador. Es decir, que los identificadores se rompen, se pierden cuando acaba el programa, pero a lo que voy, dentro de una misma ejecución, siempre cada objeto tiene un valor ID único. Entonces este sería ahora mismo en esta ejecución el que tiene x. En cuanto al tipo de x, pues bueno, llamo a la función type y aquí lo tenemos. Me está diciendo que x es de clase int. Y para el valor de x, pues lo que venimos haciendo desde que comenzó el curso, simplemente le pasamos a la función print el nombre de la variable. Y aquí me muestra que x tiene el valor entero 10. Bien, hemos dicho que un valor entero, un objeto de clase entera, es inmutable, ¿de acuerdo? Y alguien podría decir, ya, pero es inmutable, pero sí que podemos cambiar el valor de una variable entera. Y efectivamente tendría razón. ¿Cómo que hemos dicho que un objeto entero es inmutable, pero sin embargo podemos cambiar su valor? Bien, aquí el sistema nos está engañando. En realidad lo que está haciendo, y ahora lo vamos a demostrar, es crear otro objeto en memoria con el mismo nombre, asignarle el valor que yo le estoy diciendo y destruyéndolo y renombrando esa nueva o asociando esa nueva dirección de memoria que ha creado al nombre que yo le referencié inicialmente.
Bien, fijaros en el siguiente código que avala esto que os estoy contando. La variable x es una variable que ya teníamos definida, con lo cual al hacer esta nueva asignación, lo que va a hacer es sobreescribir su valor. Vamos a mostrar nuevamente el identificador, el tipo y el valor de esa variable x que, insisto, ya estaba definida aquí. Cualquiera diría, bueno, va a ser el mismo que antes. Fijaros, porque es otro identificador, porque realmente es otro objeto. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha creado un objeto nuevo en memoria, le ha asignado el valor 6, ha destruido el objeto anterior y le ha llamado de la misma manera, x. Con lo cual, internamente, si tú no muestras el identificador, tú no te enteras. Para ti x sigue siendo x, pero realmente él internamente a bajo nivel lo que ha hecho ha sido destruir el primer objeto, crear otro nuevo y asignarle el nuevo valor. Entonces, ¿os dais cuenta de lo que ha hecho? Realmente el sistema nos ha medio engañado, porque si no, claro, no habría manera de poder alterar el valor ni de los enteros, ni de los reales, ni de las cadenas, ni de cualquier tipo que fuera inmutable. Y claro, alguno podríais decir, bueno, entonces, ¿de qué sirve el concepto de mutabilidad si realmente luego los objetos se pueden mutar? Insisto, no se ha mutado el objeto, se ha destruido, se ha creado otro nuevo y se le ha puesto el mismo nombre. Todo eso de manera transparente para el programador, ¿de acuerdo? Entonces, realmente la mutabilidad sigue existiendo. ¿Veis? Sin embargo, en el siguiente código, ahora sí que vais a entender todavía mejor la mutabilidad, porque tenemos una lista que ya por naturaleza es un objeto mutable y lo vamos a demostrar. Fijaros, defino la variable lista c y le asigno manualmente esta lista. Ahora voy a mostrar, llamando a la función id, ¿de acuerdo? Voy a mostrar su identidad. Aquí tenéis la identidad. Ahora muestro su tipo, me dice que es un objeto de tipo lista y muestro su contenido. Pues bueno, aquí lo tenéis, entre corchetes 1, 2 y 3. Y ahora voy a acceder al primer elemento de la lista, aquel referenciado por el índice 0, y le voy a cambiar, le voy a sobreescribir el valor con -15, ¿de acuerdo? Con lo cual este 1 se va a perder y la lista va a pasar a ser -15, 2 y 3. Pues bien, fijaros ahora que viene lo interesante. Si yo después de hacer esta modificación vuelvo a mostrar el identificador del objeto lista, fijaros, es el mismo, no ha cambiado. ¿Veis? No ha hecho como en el caso anterior, que ha tenido que crear un nuevo objeto, destruir el anterior y ponerle el mismo nombre sin que nosotros nos enteremos. No, sigue siendo el mismo objeto porque tiene el mismo identificador, ¿de acuerdo? Con lo cual muestro el tipo, que sigue siendo evidentemente lista, y ahora muestro el nuevo valor de c. Aquí lo tenéis, ¿veis? Ha sobrescrito el 1 por el -15, ¿de acuerdo? Esta es la nueva lista, pero sigue siendo el mismo objeto como demuestra su identificador. De igual manera, en el siguiente código demostraríamos lo mismo. Como una tupla es inmutable, si yo defino la tupla, después muestro su identidad y trato de cambiar cualquier elemento de la tupla, ya directamente, bueno, me mostraría aquí el intérprete un error, no lo voy a ejecutar porque no quiero perder estos identificadores y aparte porque sabemos que da un error, pero ya directamente esto sería otra forma de demostrar que ya una tupla también es inmutable, ¿de acuerdo? Bien, tenemos una manera de modificar una tupla que sería convirtiéndola a lista, realizando las modificaciones que deseemos y volviéndola a convertir en tupla, pero evidentemente la tupla original se va a destruir. Fijaros, defino una variable tupla b a la que asigno manualmente esta tupla y ahora voy a mostrar su identidad, su tipo y el contenido, ¿de acuerdo? Que lo tenéis aquí. La identidad, la clase que es tupla y el contenido de esa tupla. Y ahora lo que voy a hacer es defino una variable lista b y le asigno la llamada a la función list pasándole el tupla b. Entonces me va a generar una lista, ¿de acuerdo? Una lista con los valores de la tupla. Accedo al segundo elemento de la lista, que sería el -200, y lo cambio por el valor entero 1000. Y ahora cojo la variable tupla b, que ya la tenía definida, y sobreescribo el valor, la sobreescribo llamando a la función tuple y pasándole la lista b. Es decir, voy a coger nuevamente la lista b, todos esos valores de la lista b, y voy a crear una tupla con todos esos valores. Entonces, si vuelvo a mostrar la identidad, el tipo y el valor de la tupla, fijaros lo que ocurre. Se ha creado
un nuevo objeto. Su identidad es distinta, sigue siendo de la clase tupla y evidentemente a efectos, ¿qué es lo que ha ocurrido? A efectos prácticos, que yo tenía una tupla con los valores menos 100, menos 200 y menos 300 y ahora tengo una tupla con los valores menos 100, 1000 y menos 300. E insisto, si esto lo hacemos de forma transparente, podría parecer que una tupla es un objeto mutable, pero insisto, es inmutable. Son dos objetos distintos. La clave está aquí. Al realizar esta nueva asignación, al asignar a tupla B otra nueva tupla, se perdió. Tupla B, la tupla B que yo definí al principio y el objeto tupla B del final ya no son el mismo. Y finalmente vamos a ver una comprobación práctica de lo que es el paso por valor y el paso por referencia, y asociado, por supuesto, a la importancia de este concepto de la mutabilidad en Python. Cuando lleguen funciones vamos a hacer muchos más ejercicios de lo que es el paso por valor y el paso por referencia, pero era el momento ahora de dar una pincelada aprovechando que estamos hablando de mutabilidad. Bien, defino una variable a la que llamo función y le voy a pasar dos parámetros, P1 y P2. Y en el cuerpo de esa función, ¿qué voy a hacer? Al parámetro P1 le voy a asignar el número entero 25 y al parámetro P2, que todavía no sé lo que es, voy a acceder a su primer elemento y le voy a sobreescribir el valor que tuviera por el valor entero 10. Y ahora, una vez ya definida la función, vamos a ver el resto de instrucciones. Defino la variable x a la que le asigno el valor 5, x por tanto será un objeto de clase entera y por tanto inmutable. Defino la variable y le asigno lo que sería la lista de un solo elemento con el valor entero 5, ¿de acuerdo? Entonces la variable i sería un objeto de clase lista y por tanto mutable. Quedaros con estos conceptos. Y ahora, bueno, muestro el valor de x y de y, ¿de acuerdo? El valor de x, que es el entero 5, y el valor de y, que es la lista de un solo elemento, que sería el entero 5. Y ahora llamo a la función que he llamado función, valga la redundancia, y le paso la variable x y la variable y como parámetros. Y ahora vamos a mostrar la salida y analicemos por qué ha ocurrido esa salida. Bien, si analizamos la llamada a la función, la x, que era de tipo entero, es inmutable y la y, que es una lista, es mutable. Así que en la llamada hemos dicho que los objetos inmutables se pasan por valor, se pasa una copia, ¿de acuerdo? Entonces aquí hemos pasado una copia de ese valor x, que era el entero 5, ¿de acuerdo? Entonces aquí dentro, ¿vale? Ese valor 5 que llega aquí se machaca, se pierde, se sobrescribe por el valor 25. Pero esto no va a modificar al objeto original, que era la x. Cuando esta función termine y devuelva el control aquí, bueno, a la siguiente aquí y luego salta a la siguiente instrucción, el valor de x va a seguir siendo el mismo, como podéis ver aquí. Sin embargo, el objeto y, que era mutable, ¿de acuerdo? El parámetro P2, ¿de acuerdo? Lo que recibe es una referencia que apunta a la lista i. Con lo cual, si yo dentro de la función, utilizando el parámetro P2, accedo a su primer elemento, al elemento referenciado por el índice 0, y le asigno el valor 10, por ello, cuando termina la función y volvemos aquí, en la siguiente instrucción, cuando yo muestro el valor de i, ¿de acuerdo? Ya no me está mostrando la lista de un único elemento con el valor 5. Me está mostrando una lista con un único elemento que ahora es el valor 10. De igual manera, si yo dentro de la función hubiera hecho esto, ¿vale? Por ejemplo, utilizo el método append, ¿de acuerdo? Y añado, la cadena adiós, ¿de acuerdo? Si ejecuto esto, ¿veis? ¿Qué ha ocurrido? Pues lo mismo. Como la i era un objeto, una lista era un objeto mutable, se pasó a P2 la referencia, se pasó una dirección de memoria
y por tanto en P2, cuando yo he realizado estas modificaciones, ¿de acuerdo? Aquí por ejemplo añadí al final de la lista otro elemento, con lo cual cuando termina, se destruye la función, todos esos cambios han quedado guardados en el objeto i, como podemos demostrar al volverlo a visualizar aquí. El primero se sobreescribió y luego añadimos uno nuevo que al principio no existía. Bien, y como ya no tenemos ninguna instrucción más, pues el programa termina con el código de salida 0 que indica que todo ha ido correctamente. Y bueno chicos, ya hemos llegado al final de la sesión de hoy. Espero no haberos torturado mucho. Repasar, volver a ejecutar mi código, hacer los cambios que queráis. Una buena técnica, como os he dicho antes, es hacer cambios y antes de ejecutar intentar adivinarlos, intentar adivinar qué es lo que va a hacer el intérprete. Y ya os digo, no desistáis, si alguno está un poco mareado con tanto concepto, es normal. La programación no es cosa de un día, esto es muchos meses y años practicando. Y ya está chicos, nos vemos en próximas sesiones, así que descansad y practicar mucho y por supuesto ser felices. Bye bye.